Dios, sigamos disfrutando de un tiempo de gozo y de alegría, también metiéndonos fuerte con la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que es un tiempo de alegría? Porque el profeta Jeremías nos enseña en su experiencia de que él buscaba la palabra de Dios y cuando encontró la palabra de Dios la comió, y cuando estaba comiendo la palabra de Dios él se alegró. Él tuvo un tremendo gozo a causa de la palabra de Dios. Entonces nos gozamos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos gozamos como dadores alegres, porque la Biblia dice así, que no demos con tristeza ni por necesidad. Pero también nos gozamos por la oportunidad de oír y recibir de la sabiduría de Dios para nuestro corazón. Amén, iglesia. ¿Escucharon esto? Gozamos porque recibimos la sabiduría de Dios para nuestro corazón. Así es que cuando estamos aquí, después de alabar y bendecir el nombre del Señor, y estamos así, niños buenos, sentaditos, listos para oír la palabra de Dios, mantenemos ese gozo de Dios, porque no vamos a recibir cualquier cosa, no va a hablar cualquier persona, es Dios, bueno, a través de gente que Él ha llamado para esto, el que va a hablar a nuestro corazón. Así es que por eso Pablo dice que hay que recibir la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios. Hay que recibirla, y si la recibimos de esta manera, esa palabra, de hecho, con toda seguridad, va a trabajar en nuestra vida, va a obrar, va a actuar y va a cumplir el propósito del Padre. Ya que la palabra de Dios no es cualquier cosa, las palabras de Dios son espíritu y son vida. Así es que ahora mismo Dios va a exhalar su palabra, va a sacar palabra de su corazón, nosotros la vamos a inhalar y la vamos a meter en nuestro interior. Y ese hombre interior va a ser alimentado, va a ser fortalecido, va a ser animado, y todo este cuerpo exterior, este cuerpo físico también va a ser afectado por la poderosa palabra de Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos entonces a seguir animados para escuchar la buena palabra de Dios. Y esta tarde, o ya es tarde, o todavía ya estamos para llegar a las 12. Ya. En este momento entonces es buen tiempo para oír acerca del Evangelio de Dios, pero no solo del Evangelio, les explicaré esto un poquito más. Y es un buen tiempo para que nosotros podamos ser animados en compartir las buenas noticias como se nos ha encomendado. Desarrollemos la visión de Dios a través de nuestra iglesia y de cada una de nuestras vidas, de quienes formamos la iglesia y somos miembros del cuerpo de Cristo, y vayamos pues a cumplir este propósito que el Padre nos ha encomendado, de que prediquemos el Evangelio por donde quiera que vayamos, abramos nuestras bocas y prediquemos el Evangelio de la salvación. Entonces, en esta tarde vamos a hablar acerca del glorioso Evangelio de la gracia de Dios. No solamente del Evangelio de las buenas noticias, pero del glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Digan: el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Otra vez: glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Debemos conocer esto, hermanos, de primera mano. Esto quiere decir que el glorioso Evangelio de la palabra de Dios debemos conocerlo en primera instancia por lo que la misma Escritura revela acerca del glorioso Evangelio de la gracia de Dios, en primera instancia. Y luego también por lo que el impacto que ese Evangelio ha producido en nuestras vidas, porque de hecho que si recibimos el Evangelio de la gracia de Dios como lo hemos hecho, seguramente que nos hemos dado cuenta de el impacto que ha producido en nosotros, los cambios que ha producido en nosotros, la bendición, los beneficios que este Evangelio ha traído a nuestra vida. Entonces, esta es la forma de conocer de primera mano el Evangelio de la gracia de Dios, por lo que la palabra del Señor dice y por el impacto que ha producido en nosotros. Y hablamos en estos términos porque vamos a ir a este mundo y a predicar en un sentido, a ofrecer un producto que hay que conocer. Como los vendedores, ¿verdad? Vendedores, vendedoras, cuando van a publicitar sus productos que ellos distribuyen, entonces ellos estudian acerca de su producto, ven la calidad de su producto, muchos prueban, otros dicen que prueban, pero por lo menos lo dicen, de que han probado su producto y que es recontra bueno, que es recontra efectivo. Y cuando están vendiendo sobre todo esos productos para reducir el peso, entonces las personas se esmeran, hablan de todas las cosas buenas que sus productos ofrecen, y también dicen que bueno, yo lo he probado, ¿no? Yo pesaba 80 y peso 60, eso es
tremendo. Entonces despiertan el deseo en las personas de también poder comprar ese producto. Entonces nosotros tenemos que conocer el evangelio de la misma manera, por lo que la palabra de Dios dice en la teoría, pero también en la práctica, por el evangelio y lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que conozcamos su evangelio, por supuesto que sí. Sabemos que el evangelio son buenas noticias, lo aprendimos desde el comienzo de nuestra vida cristiana. Evangelion, la palabra en el griego significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero no solo es eso. Una buena noticia es que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Otra buena noticia es que Dios quiere que la gente se salve. Otra buena noticia es que Dios quiere perdonar, sanar y prosperar. Son buenas noticias, hermanos. Y por ellas justamente decimos amén. Pero la palabra no solo nos habla del evangelio como buenas noticias, sino que lo denomina el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios, no solo el evangelio, pero el evangelio de la gracia de Dios. Lo que significa que todo lo que Dios quiere para nosotros, salvación, perdón, sanidad, prosperarnos, guiarnos, protegernos, todo lo que significa el deseo y la voluntad de Dios es posible por gracia, es posible por favor inmerecido, gratis por medio de Jesucristo. En el libro de Romanos encontramos esta declaración del apóstol Pablo que dice que si Dios no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice, completamente gratis. Dije completamente gratis, iglesia. Todas las cosas completamente gratis. Hermanos, si Dios no escatimó, si Él no retuvo, si Él no agarró a su Hijo para evitar que venga esta tierra a salvar, Dios no hizo eso, más bien lo envió a este mundo. Y si Dios envió a este mundo a Jesucristo para salvación, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas completamente gratis? De esto se trata el evangelio de la gracia de Dios, de buenas noticias que se pueden hacer reales en la vida de quienes oyen el evangelio de la gracia de Dios, creyendo precisamente en esa gracia expresada totalmente en la persona de Jesucristo, quien dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De esto se trata el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y a cuántos les impacta el evangelio de la gracia de Dios? Bueno, este impacto se está viendo en la iglesia. El mundo, por supuesto, será impactado también por el evangelio de la gracia de Dios, aunque tenemos que hacer este comentario siempre de que a veces hay gente en la iglesia, en medio de todos aquellos que nos gozamos y recibimos la abundancia de la revelación e iluminación de la palabra respecto a la gracia de Dios como está viniendo en estos tiempos postreros, pero hay gente aún que puede estar en desacuerdo y puede rechazar este asunto de la gracia de Dios porque no tienen corazón para recibir todo lo que la palabra de Dios enseña acerca de ella. Lo pueden hacer y tener esta actitud por tradición, porque siempre han sido enseñados en la ley, en mirarse a sí mismos y en esforzarse para agradar a Dios, sin primero poner delante de ellos la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho y el poder de Cristo y los beneficios y todas las cosas y recursos que Dios nos ha dado para vivir vidas agradables delante de Él. Entonces la gente suele ser enseñada y estar concentrada en sí mismo, en sus obras, en sus obediencias, y se olvidan de lo más importante, de la obra de Cristo, la perfecta obra de Cristo, en la cual se nos da los recursos necesarios para realmente tener una vida agradable a Dios. Entonces la gente por tradición puede estar rechazando lo que es la gracia de Dios. Lo pueden hacer por religiosidad, porque la religiosidad le toca palmas a la vida de quien practica las buenas obras. Porque la religiosidad, si tú no tienes cuidado, puede comenzar a hablar a tu propia mente de que tú mereces las cosas que necesitas porque estás haciendo cosas para Dios. Y como haces cosas para Dios y como sirves a Dios, mereces que Dios te dé cosas. Pero la verdad no es esa. La verdad es que todo lo recibimos de Dios por su gracia. Por eso la Biblia habla del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que Dios todo lo hace en favor de nosotros por medio de Jesucristo y de su obra perfecta y de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, lo cual nosotros solamente lo recibimos. Digan recibir. Digan yo recibo por medio de la fe.
Entonces de eso se trata el asunto del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esto es muy importante, no es solamente que unos piensan de una forma o otros de otra o interpretan la palabra de Dios diferente, sino que la Biblia nos dice que este asunto de creer o no creer en el evangelio glorioso de la gracia de Dios es cuestión de bendición o también de maldición. Es cuestión aún de vida o muerte, porque Dios no va a permitir que nadie levante calumnia, se oponga y vaya en contra y se burle del evangelio de la gracia de Dios, que significa que su Hijo murió por nosotros para darnos lo que Dios quiere a cada uno hoy de sus hijos. Entonces es cosa seria este asunto. Por eso es que el apóstol Pablo expresa cuando habla a los hermanos de la iglesia de Galacia con mucha firmeza, con crudeza y algo muy fuerte que a veces no puedes imaginar que Pablo esté diciendo esto, y lo hace por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol de la gracia hablando tan fuerte a gente que se está apartando del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Habían oído, habían creído. De repente en su experiencia están dando oídos a unos maestros llamados judaizantes que están tratando de sacarlos de la fe en Jesucristo, de hacerlos volver a las obras de la ley. Y el apóstol Pablo es muy crudo, pero veraz, y por el Espíritu hace unas tremendas declaraciones. Vamos a ver eso en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos creyendo en el evangelio de la gracia de Dios como algo puro, algo que surge del corazón de Dios y es perfecto no por nosotros, es perfecto para nosotros. Es perfecto a causa de que Dios, el que nos ha dado ese evangelio expresado en Cristo, es un Dios perfecto y Él nunca falla en hacer, en planificar y mostrar las cosas de una manera excelente. Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10 dice lo siguiente. Y es el apóstol Pablo escribiendo a las iglesias de Galacia, a creyentes que habían recibido a Cristo, que estaban siendo arrastrados para dejar a Jesucristo y volver otra vez a las obras de la ley. Y entonces estaban saliéndose del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Está el apóstol Pablo expresando lo siguiente, Gálatas 1, versos del 6 al 10. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, distinto al evangelio glorioso de la gracia de Dios que ustedes han recibido, sea anatema. Y sea anatema es sea maldito, que sea maldito. Entonces es un poco difícil escuchar al apóstol Pablo con esta declaración, pero es real. ¿Por qué? Porque él es el apóstol de la gracia, el que expresa el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Por eso les dije que este asunto del evangelio de la gracia de Dios, creer o no creer, es cuestión de maldición o bendición, o de bendición y maldición, y hasta de vida o de muerte. Si uno se mantiene en el glorioso evangelio de la gracia de Dios, es cuestión de vida, de recibir de parte de Dios todo lo que en su propósito y en su corazón de Padre está para nosotros y que nos ha dado en Cristo. Pero si nos salimos del glorioso evangelio de la gracia de Dios como los Gálatas que estaban volviendo atrás, volviendo a la ley, a las obras, entonces ahí hay maldición y puede haber muerte y puede haber definitivamente pérdida en quienes están recibiendo esta influencia. Por eso Pablo está hablando muy claramente de que estos Gálatas que habían recibido a Jesucristo, que habían nacido de nuevo por la fe, estaban caminando bien, pero fue muy poco tiempo eso, y comenzaron a dar oídos y a ser influenciados por estos maestros judaizantes para que volvieran atrás. Esta gente estaba pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo ve el asunto tan serio que él se pone a sí mismo en la posibilidad de que en algún momento él pueda predicar algo distinto.
Pero él dice que si un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, o que si nosotros mismos les anunciamos otro evangelio, sea maldito. Si yo alguna vez hablo algo distinto al evangelio y la gracia de Dios, Pablo dice, yo soy maldito. Y él mismo se pone en esa situación. Y está hablando así tan fuerte porque este asunto es serio. Nunca tenemos que salirnos de la gracia de Dios. No tenemos que permitirnos caer de la gracia de Dios para comenzar a caminar en nuestras propias obras, pensando que esto es muy agradable a Dios, pensando que esto nos da méritos delante de Dios. ¿Saben por qué tenemos mérito delante de Dios? Solo, única y exclusivamente a causa de Jesucristo. Quien nos da mérito y nos hace aceptos delante de Dios es Cristo Jesús. No es ninguna obra, ni 100 obras, ni 1000 obras que hagas. Tienes mérito delante de Dios solamente por medio de Jesucristo. No por tus bondades, no por tus fidelidades. Tenemos mérito solamente a causa del Señor Jesucristo. Por eso todo delante de Dios se trata de presentarlo por medio de Cristo. Nuestra alabanza es por medio de Cristo. Nuestras oraciones en el nombre de Cristo. Todo lo que va para Dios tiene que ser a través de Cristo. Él es el camino nuevo y vivo para acercarnos al trono de la gracia. Es por medio de Cristo. Tú nunca puedes decir, Dios, vengo delante de ti y tienes que oírme porque esta semana oré mucho todos los días, 2 horas diarias, porque prediqué a 20 y se salvaron, porque hice tal o cual cosa. No puedes ir con las obras que haces para las cuales Dios mismo te ha capacitado y Dios mismo produce en ti el querer por el hacer y no es tuyo eso. Son los méritos de Jesucristo. Lo único que nos hace aceptos y nos da bendición delante de Dios es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay nada. Por eso estamos completos en Él. Entonces es cuestión, hermanos, de que entendamos que el evangelio de la gracia de Dios tiene que mantenerse vivo y puro en nuestro corazón. Que nunca lo mezclemos con nada. Que nunca lo mezclemos con las cosas u obras que hagamos. Que la gloria siempre la demos al que se la merece, a Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y nada más. Y que todo lo que hagamos entendamos que es una respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Que si podemos amar a Dios es porque Dios nos amó primero. Que si podemos servir a Dios es porque Dios nos da la oportunidad, nos da la sabiduría y nos da la fortaleza. Que si podemos hacer lo que hagamos es por causa de Dios, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto le da realmente la gloria a Dios. Las iglesias de Galacia se habían alejado del evangelio de la gracia de Dios. Este es el nombre real que la misma palabra le da. Lo veremos en un ratito. Este evangelio y la gracia de Dios entendemos porque ya hemos recibido esta enseñanza de que no es solo un mensaje que hay que oír o que hay que leer. Pero sabemos que la gracia de Dios no es un mensaje, que sabemos que la gracia de Dios no es como otros mensajes o cursos que se pueden dar en un instituto bíblico, llámese hermenéutica, homilética, escatología, neumatología, teología sistemática, llámense cualquiera que se llame los cursos que se suelen dar en institutos teológicos, que bueno, son interesantes, son importantes y pueden ayudarnos en cierto nivel. Pero la gracia de Dios no es un mensaje, no es un curso, es una persona. La ley vino por medio de Moisés o fue dada por medio de Moisés, pero la gracia que es Jesucristo vino, o la gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia que es la verdad vino por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia que es la verdad vino por medio de Jesucristo. Jesucristo ha sido, es y será la gracia andante del Padre fiel en esta tierra. Jesucristo vino para salvar, Jesucristo vino enviado por Dios para dar su vida y producir vida eterna en aquellos que creyesen. Entonces necesitamos mantener nuestro corazón puro y abierto siempre al glorioso evangelio de la gracia de Dios. Pablo está en la ciudad de Mileto antes de viajar a Jerusalén. Él había estado en Éfeso por 3 años enseñando la palabra de Dios, ahí en la iglesia compartiendo, mostrando el poder de Dios, muchos milagros, muchas señales Dios hizo a través de él y de su vida. Y él, antes de ir a Jerusalén y estando en esta ciudad de Mileto, llama a los ancianos de Mileto. Él quería estar con ellos un tiempo, quería compartir, quería derramar su corazón pastoral también delante de estos ancianos, ministrarles, decirles varias cosas, dentro de las cuales nos interesa escuchar lo que dice Hechos capítulo 20, versos 24 y 32.
porque ahí tenemos la confirmación de lo que nosotros hoy estamos hablando, de que el evangelio no solo es el evangelio, sino es el evangelio de la gracia de Dios. Leamos Hechos 20, verso 24. Y luego el verso 32. El apóstol Pablo entonces está hablando a estos ancianos de Éfeso que han ido a Mileto para compartir con ellos. Dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio no solo es el evangelio pero de la gracia de Dios. Son buenas noticias de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es expresada en Jesucristo, quien muere en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, nuestras dolencias, llevando el castigo de nuestra paz, para que todo lo que es de Dios, toda su voluntad, por creer en Cristo, venga a ser parte de nuestra vida. Ese es el glorioso evangelio de la gracia de nuestro Dios. Hoy tenemos que dar testimonio de este evangelio. El apóstol Pablo le está diciendo a estos ancianos de Éfeso, ahí en la ciudad de Mileto, que él va a dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Luego en el verso 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué es la palabra de su gracia? El glorioso evangelio de la gracia de Dios. Es lo mismo. Y dice que esta palabra de su gracia, o el evangelio de la gracia de Dios, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. ¿Para qué? No solo para edificarnos. La gracia de Dios tiene poder para sobreedificarnos. Después de la primera reunión conversaba con un pastor que viene siempre con nosotros acerca de esto. Y él dice: qué bueno la palabra de Dios, qué bueno entender que la gracia de Dios nos sobreedifica. Tú puedes edificarte de diferentes formas, pero el mensaje de la gracia de Dios, o la persona de Jesucristo, que es la gracia de Dios, como lo venimos afirmando, te sobreedifica. La ley te aplasta, la ley te limita, la ley te hace ver tus errores, pero la gracia de Dios te sobreedifica. Tú puedes sentirte culpable por algo malo que has hecho, pero escuchas de la gracia de Dios, del amor, de la justificación por la fe, y esto te sobreedifica, te anima, te restaura, te levanta otra vez al propósito de Dios. Así es que el evangelio de la gracia de Dios, la palabra de la gracia de Dios, nos sobreedifica. ¿Quieres estar sobreedificado? Necesitas oír continuamente acerca del evangelio de la gracia de Dios. Pero el evangelio de la gracia de Dios no tiene solamente poder para sobreedificarnos. También la Biblia dice: para darnos herencia con todos los santificados. Cristo ha ganado muchas cosas, hermanos, para nosotros en la cruz del Calvario. Bendiciones, vida abundante para nosotros. ¿Cómo puede ser manifiesta esa vida abundante en nuestra vida? ¿Cómo podemos recibir la herencia que Cristo ganó por nosotros? A través del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Oyendo lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Siguiendo y pegándonos a esos lineamientos del evangelio de la gracia de Dios. Confiando en el evangelio de la gracia de Dios. Puede darnos herencia en medio y con todos los demás santificados. Podemos ver manifiesta la herencia de Dios en nuestra vida. Herencia de bendición, herencia de perdón, herencia de sanidad, herencia de prosperidad, herencia de protección, herencia de cuidado y guía de Dios. Podemos verlo a través del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Creyendo en el evangelio de la gracia de Dios, el cual tenemos que atestiguar, el cual tenemos que compartir, aunque haya gente que se oponga, aunque haya gente que nos critique, aunque haya gente que nos diga herejes. No nos pasa a nosotros, le pasó a Jesucristo las persecuciones, le pasó al apóstol Pablo, a todos los siervos de Dios que han predicado la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, siempre han tenido persecuciones. Así es que eso no nos tiene que mover, no nos tiene que afanar ni preocupar. Lo importante es predicar el evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo decía. Ese es nuestro producto. Eso es lo que hay que conocer. Eso es lo que tiene que impactar nuestra vida. Y eso es lo que hay que compartir con aquellos que no conocen al Señor. 100% de seguridad
que ellos también serán impactados. Si te impacta a ti, también le impactará a otros. Si te bendijo a ti, bendecirá a otros. Si te salvó a ti, salvará a otros. Si te sanó a ti, sanará a otros. Eso hará el evangelio de la gracia de Dios. Amén, iglesia. Tiene un ingrediente muy especial este evangelio de la gracia de Dios. Y este ingrediente especial y esencial se llama la justicia de Dios, mediante la cual nosotros hemos sido justificados. Ya vamos a entender cuando leamos la palabra acto seguido. Y hemos sido justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Y la Biblia dice que hoy tenemos paz para con Dios. Nuestro Dios y Padre está en paz con nosotros. Nosotros tenemos paz para con Él. ¿Por qué? Porque hay una justificación por medio de Jesucristo. Hay una declaración de perdón y de inocencia. No de parte de nosotros, sino de parte de Dios en favor de nosotros. No nos vamos a decirle a Dios, Dios, yo he hecho tal y tal y tal y tal cosa y por eso soy limpio delante de ti. No, es Dios quien dice, porque tú has creído en mi Hijo Jesucristo, porque tú has aceptado por fe en mi Hijo Jesucristo, que es lo que yo he provisto, yo te declaro justo, yo te declaro limpio, yo te declaro perdonado, porque tú has creído en mi Hijo Jesucristo. Es de parte de Dios, es de parte de Dios. Ahora la Escritura nos dice que en el evangelio de la gracia de Dios se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Entonces este evangelio de la gracia de Dios, que es glorioso, tiene un ingrediente esencial que se llama la justicia de Dios, que nos favorece, la cual hemos recibido por haber creído en Jesucristo. Romanos 1:17, vamos por ahí, veamos la palabra de Dios. Leo la Nueva Traducción Viviente de este versículo, Romanos 1:17. En la Nueva Traducción Viviente yo se los leo. Si es que en la pantalla no sale esta traducción, pues yo la leo. Dice así: de hecho, en el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, de la gracia de Dios, en el evangelio de la gracia de Dios se revela la justicia que proviene de Dios. No dice que se revela tu justicia, sino la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y lo que leo es la Nueva Versión Internacional, lo que acabo de leer. Y voy a pasar a leer ahora sí la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y es por medio de la fe que el justo también va a vivir toda la vida. Hermanos, tenemos fe para nacer de nuevo, la hemos tenido, por eso hoy somos hijos de Dios. Pero también la palabra dice que el justo, el que ha sido justificado por la fe, vivirá. Entonces necesitamos de la fe en Cristo, en la justicia de Dios para vivir, no algunos momentos de nuestra vida, no solo los tiempos difíciles de nuestra vida. Necesitamos fe para vivir todos los días de nuestra vida. El justo por la fe vivirá. Este término vivirá implica una acción continua, una acción que se repite momento a momento y día a día. Entonces, toda nuestra vida la tenemos que vivir por fe. Comenzamos nuestra vida cristiana por fe. Amén. Creímos en el evangelio que se nos anunció. Recibimos a Cristo por la fe. No sentimos, no tocamos, no vimos nada. Creímos el anuncio y se produjo el milagro. Nacimos de nuevo. Y comenzamos nuestra vida cristiana por la fe. Pero tenemos que mantener viviendo día a día también por la fe. No tenemos que pensar allá. La fe me sirvió para nacer de nuevo y hoy mi cristianismo tengo que esforzarme y es por obras que yo lo voy a conservar y es por obras que yo voy a crecer y es por obras que yo voy a recibir de Dios. No es así, porque el justo por la fe vivirá todos los días de su vida, su nuevo nacimiento, su vida cristiana y hasta para morir. La palabra dice que hay que tener fe. Alguna vez yo les compartí eso. Para nacer de nuevo, para vivir y aún para morir, hay que hacerlo por fe. Y la fe no es para algunos momentos de necesidad, es para vivirla todos los días de nuestra vida. Entonces,
La fe es desde el comienzo hasta el fin de nuestra vida. Por eso la Biblia también nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor, el que inicia nuestra fe y el consumador de nuestra fe, el que la termina. Entonces, en medio de eso está toda nuestra vida. Pon tus ojos en Jesús todos los días de tu vida. Depende y mira a Jesús todos los días de tu vida. Vive por fe en la obra de Cristo y en los méritos de Cristo y en la provisión que Dios te ha dado por gracia a través de Jesucristo todos los días de tu vida. Y entonces todas las cosas que hagas, todas las obras que hagas, producto de tu fe y confianza en Dios y usando los recursos que Dios te ha dado, serán obras agradables delante de Dios. Y cumplirán lo que está escrito en Efesios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero primero somos hechura suya, creados en Cristo, luego para buenas obras. Amén. ¿Van entendiendo el panorama? ¿Se van dando cuenta del significado del glorioso evangelio de la gracia de Dios? Bueno, esto fue lo que recibieron los Gálatas como predicación del apóstol Pablo. El glorioso evangelio de la gracia de Dios. Volvamos a Gálatas 1:6 y ahí el apóstol Pablo se sigue dirigiendo a los hermanos de Galacia, diciéndoles lo siguiente, Gálatas 1:6, y leeré la Reina Valera contemporánea y esta traducción dice así: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo, por el testimonio que da aquí, estaba realmente asombrado. En la Reina Valera del 60 dice: estoy maravillado. Eso no es lo mejor como traducción. El original, la palabra original habla de estar extrañado, asombrado, sorprendido, hasta horrorizado por la actitud de estos Gálatas. Han recibido a Jesucristo por la fe. Ahora los maestros judaizantes están hablándoles y ellos, en vez de rechazarlos y de mantenerse en lo que habían recibido en el verdadero evangelio de la gracia de Dios, están dando oídos a esas enseñanzas de los judaizantes que los quieren volver otra vez a ser esclavos de la ley, a salir del lugar de la gracia de Dios en Cristo para comenzar a depender de las obras de la ley. Para comenzar a depender ya no de Dios, ni de Cristo, ni de su favor, ni de su gracia, sino de ellos mismos y de cuánto puedan cumplir la ley. Este era el propósito de los maestros judaizantes. Entonces Pablo está sorprendido, asombrado. Él dice que tan pronto, que ha durado tan poquito en ustedes lo que yo les enseñé, y tan velozmente y deprisa se están alejando de aquel que los llamó por la gracia de Cristo y están siguiendo un evangelio diferente. Entonces, ¿qué estaba pasando con estos hermanos de Galacia? Estaban siendo otra vez transferidos. La palabra que se están alejando significa que estaban siendo transferidos, que estaban siendo transpuestos y transportados y estaban siendo cambiados de lugar. Estaban saliendo de la gracia que es en Cristo Jesús otra vez a ese ámbito de la ley. Esa enseñanza de los maestros judaizantes que ellos estaban recibiendo los estaba transportando. No era que se alejaban nomás de Jesucristo y no pasa nada, no. Estaban siendo puestos otra vez en el lugar antiguo, en el lugar de la ley, en el lugar de la maldición. Por eso Pablo decía, si yo predico o alguien predica un evangelio diferente, sea maldito, sea maldito. Y Pablo habla con tal crudeza y con tal firmeza que dice que si él mismo predicara algo distinto, él sería maldito. Y este es un imperativo. Este es como un mandato, que así sea, que la maldición de Dios caiga. Porque es serio este asunto. Porque si uno deja la gracia de Dios y comienza a mezclarla con la ley, entonces la gracia de Dios ya no está operando como debe operar. Ya no está limpia ni pura, ya está mezclada. Si uno comienza a mezclar las cosas de Dios con sus propias obras y deja de darle el mérito a Jesucristo, entonces esto huele mal delante de Dios. Y sabemos la declaración de Isaías que nuestras propias obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Por eso debemos cuidar nuestro corazón de mantenernos conociendo, viviendo el evangelio de la gracia de Dios y predicando también, porque ese es el mandato del Señor, este evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba impresionado
porque estos gálatas se dejaron influenciar por estos judaizantes y salieron de la gracia de Cristo, fueron transpuestos otra vez al ámbito de la ley. Y sabemos que Dios nos llamó a la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo es el evangelio de la gloria de Dios, el favor no merecido que tenemos de parte de Dios por medio de Jesucristo. Ellos se fueron a un evangelio diferente. Hay quienes hoy dicen que en el evangelio que hemos oído está bien porque a través de él nos hemos salvado, hemos tenido fe para salvación, pero ese evangelio hoy no nos da la victoria. Hoy tenemos que hacer obras y obras tras obras para poder agradar a Dios y para ser beneficiados y bendecidos por el Señor, y esa no es la verdad, porque el justo por la fe vivirá. Y nuestra vida comienza por fe, se desarrolla por fe y debe terminar por fe también. Ese es el proceso siempre. El justo por la fe vivirá. Los maestros judaizantes enseñaban todo lo contrario a lo que Pablo enseñó. Ellos decían que está bien, que los gálatas nacieron de nuevo por la fe y recibieron a Cristo, pero su vida tiene que ser guardada, no por la gracia, sino por sus obras. Y eso no es correcto. Porque la salvación, hermanos, por ser de Dios, siempre depende de Dios, nunca de nosotros. Nadie por sí mismo puede salvarse. Porque si alguien por sus propias obras puede justificarse, en vano, dice Pablo, ha muerto Jesucristo. Y sabemos que la muerte y el sacrificio expiatorio de Cristo no ha sido en vano. Es una muerte expiatoria que nos ha traído a los que hemos creído la salvación y la vida eterna. Así es que, iglesia, vivamos dependiendo del evangelio de la gracia de Dios. Vivamos seguros de nuestra salvación por la obra de Cristo. No mirando nuestras limitaciones, mirando a Cristo. Y mirando que su obra es perfecta y que en Él ya estamos santificados. Y hemos sido declarados justos delante de Dios. Por supuesto, para que esto tenga un efecto en nuestra vida. De santidad, de justicia, de buenas obras. Pero no como algo que haciendo buenas obras podemos conseguir. Es al revés. Es por lo que Cristo ha hecho y nos ha dado, a través de su sacrificio expiatorio perfecto, que nosotros tenemos este resultado de poder caminar en buenas obras, hacer buenas obras y poder de esta manera agradar a Dios. Pero no es por lo que en la carne podemos hacer nosotros. No es porque tenemos que completar lo que Cristo hizo, porque si pensamos que, bueno, Cristo murió por mí, pero yo tengo que esforzarme para mantener mi salvación, entonces vamos a decir con esta actitud que la obra de Cristo no es perfecta. Y quiero decirles aquí con toda osadía y de nuevo que la obra de Cristo es perfecta. Y que la obra de Cristo es suficiente. Y que la obra de Cristo no necesita de tu carne, no necesita de tus obras, no necesita de tu ayuda. La obra de Cristo es perfecta y es más que suficiente. Y mantengámonos creyendo en el evangelio de la gracia de Dios. Y cuando prediquemos, también tenemos que predicar en esta medida el evangelio de la gracia de Dios. Para Dios, por la palabra, ¿cómo es que nos volvemos justos? ¿Acaso por hacer obras de justicia? Vamos a responder a estas preguntas con otras preguntas. ¿Cómo se volvió pecado Jesús? ¿Acaso cometiendo pecado? Porque la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Pero ¿cómo fue este asunto? ¿Él cometió pecado? No. La Biblia dice que Él nunca pecó, que no hubo engaño en su boca. Pero resulta que Jesús fue hecho pecado por Dios. ¿Y cómo fue hecho pecado? Porque Él recibió el pecado de todos nosotros. Ahí en la cruz Dios lo hizo pecado. Volteó su rostro el Señor de Jesucristo al punto que cuando Él estaba siendo crucificado tuvo que exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios volteó su rostro y lo abandonó para que Él pague por los pecados de toda la humanidad. Pero Él nunca pecó, solo recibió. En ese mismo sentido, igualito, funciona la justicia de Dios en favor de nosotros. No es porque nosotros hacemos obras de justicia, es porque lo que Cristo hizo, es porque la justicia de Cristo se nos ha imputado y nosotros la hemos recibido por fe. Nuestras injusticias fueron puestas en Jesucristo y su justicia y su perfección ha sido puesta en nosotros. No lo hemos logrado en base a obras, la hemos logrado por creer en la justificación por medio de la fe. Y por eso hoy somos justos en Cristo Jesús, por supuesto. No en nosotros mismos ni en nuestras obras que podamos hacer, sino en Cristo Jesús.
De esto se trata entonces, cómo es que nos volvemos justos delante de Dios. No por hacer obras de justicia, sino por la justicia de Jesús que nos fue imputada, la cual la hemos recibido por fe, porque creemos en lo que la palabra de Dios dice. Este es el gran y maravilloso intercambio divino. Dios trató a Jesús en la cruz como el peor pecador y lo abandonó. Y Jesús, como ya dije, da testimonio de esto. Pero de igual forma, ahora que nosotros recibimos la justificación de Cristo, Dios nos trata como personas obedientes aquí en esta tierra. Nos mira en Cristo, nos bendice en Cristo, nos ama en Cristo. Todo lo hace, pero en Cristo. Es en Cristo que Dios manifiesta todas sus cosas y bendiciones en favor de nosotros. Es porque estamos en Cristo y hemos creído en el Señor Jesucristo. Es por la fe, es porque el justo está viviendo por la fe. Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos por la desobediencia y nos dio toda la bendición que Él merecía por su obediencia. Lo subrayo, esto es importante. Jesús tomó el castigo de todos nosotros, lo que merecíamos por la desobediencia, y Él nos dio toda la bendición que Él merecía por causa de su obediencia. Por eso somos bendecidos. Por eso ya estamos bendecidos. Por eso estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso no es un invento, eso no es una ilusión, esto no es una historieta, esto no es una fantasía, es la realidad porque la palabra de Dios lo declara. Y ha sucedido. Tú eres un ya bendito de parte de Dios. Tan bendito que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso dice la palabra, lo creemos, amén. Y esto se vuelve parte de nuestra vida y opera en favor de nosotros. Cuando nosotros éramos, antes de nacer de nuevo, pecadores, esto les hablo para ir aclarando el panorama. Cuando éramos pecadores y vivíamos envueltos en delitos y pecados, esa era nuestra forma de vivir antes de conocer al Señor. Y todo el tiempo estábamos envueltos en una vida pecaminosa, pero recordando, haciendo memoria que de vez en cuando hacíamos algunas cositas buenas, ¿verdad que sí? No éramos tan malos, malotes, malazos como cierto grupo de personas, sino que bueno, pues de vez en cuando se nos ocurría, amanecíamos de buen humor y hacíamos una cosita buena, otra obrita por acá y otra obrita por allá, y hacíamos cosas buenas. Hoy en el mundo hay gente que sin ser salva es gente moralista, es gente que procura vivir una vida no licenciosa, diríamos así, ni escandalosa. Pero hermanos, ninguna de las buenas obras que hacíamos cambió nuestra situación ni nuestra posición de pecadores. Tú hacías obras buenas, pero te quedabas siendo un muerto espiritual y un pecador por naturaleza. Las obras de justicia que hacías no cambiaban tu posición, no te convertían en un hijo de Dios. Entonces, no se puede pensar que lo que Jesús, el último Adán, ha hecho y en quien hoy somos justos, no puedes pensar, esto es incorrecto, que si alguien que es creyente peca eventualmente, va a volver a ser un pecador de nuevo como lo era antes de nacer de nuevo, y que va a perder su naturaleza y posición de hijo de Dios, porque esta no es la verdad. Un cristiano que ya nació de nuevo puede en su crecimiento fallar, pero recuerda esto, Dios no cambia. Lo que él ha recibido de parte de Dios permanece firme. Si un cristiano falla, por supuesto, conlleva las consecuencias del pecado, pero Dios no cambia, el amor de Dios no cambia, el propósito de Dios no cambia. Entonces, si esta persona en vez de correrse de Dios vuelve a Dios y se arregla con Dios en base a la obra de Jesucristo y a los méritos de Cristo y a la sangre de Cristo, entonces Dios sigue trabajando con su vida. El propósito de Dios sigue adelante. Quiero decirles algo, Iglesia del Señor. Siempre recuerden esto, que el propósito de Dios es más grande que tus errores. El propósito de Dios siempre será más alto que tus pecados. El propósito de Dios siempre estará listo para cumplirse en tu vida. Si tú al haber fallado, en vez de alejarte de Dios, te acercas y corres hacia Dios y tomas los recursos que Dios te ha dado para que sigas adelante. El perdón, la sangre de Cristo, la fe, y a través de ello tú peleando tu batalla, te enganchas otra vez con Dios y sigues para adelante. Por eso siempre decimos aquí desde este púlpito, si alguien falla, no se corra de Dios, corra hacia
Dios. Si fallas, no te quites. No pienses, ay, qué vergüenza me da y me voy. Aguanta la vergüenza. Pero no te corras de Dios. Corre hacia Dios. La vergüenza también fue llevada por Jesús en la cruz del Calvario. Así es que si entiendes esto y te agarras de esto, tú vas a ser libre de esa vergüenza. Gracias a Dios estamos en un ámbito que conocemos esta palabra de gracia, de perdón. Y no vamos a estar ni condenando ni haciendo leña del árbol caído. Si vamos a corregir, si alguien necesita ser disciplinado, se hará, pero no vamos a ser portadores de avergonzar a las personas, porque Cristo ya llevó sus pecados y llevó también sus vergüenzas. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos de esta manera. ¿Por qué? Porque esta es la provisión del glorioso evangelio de la gracia de Dios. Pensar de otra manera es incorrecto, porque entonces se va a honrar más la obra de Adán y no la obra perfecta de Jesús. Y recuerden que cuando predicamos esto, no estamos diciendo a la gente vayan y pequen y vivan como quieren y no pasa nada. No es así. Siempre hablamos que el pecado y las desobediencias traen una consecuencia, no en Dios, pero en ti sí. Entonces necesitas cuidar eso, porque esas consecuencias muchas veces retrasan, son dolorosas, traen pérdida. ¿Y para qué meternos en estos asuntos? Es mejor conservarnos siguiendo la amorosa dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que confiar en lo que Jesús hizo en obediencia. Y que lo que Jesús hizo en obediencia es muchísimo más y mejor que lo que el primer Adán hizo en desobediencia. El creyente tiene que saber y tiene que creer que aun cuando falle o peque, no dando en el blanco de estar haciendo la voluntad de Dios como tiene que hacerla, sigue siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por esto me pueden criticar, por esto te van a criticar, por esto pueden hablar mal de nosotros, pero no importa. Si Dios nos aprueba y estamos predicando el evangelio de la gracia de Dios y estamos creyendo en lo que el evangelio de la gracia de Dios nos revela. Entonces, iglesia, hay que confiar en lo que Jesús hizo en obediencia más que en lo que Adán hizo en desobediencia, porque lo que Jesús hizo en obediencia, la Biblia dice que es muchísimo mejor. Ahora, cuando una persona falla como parte de reengancharse con Dios y de confiar en Dios y de pelear su batalla de fe, tiene que hablar. Porque vivir por fe significa e implica el creer, pero implica el hablar. Ese es el principio de la fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y Jesús hablaba que el principio de la fe implica el creer, pero también el hablar. Él dijo: cualquiera que diga a este monte, diga, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Principio de fe. Cree y habla lo que estás creyendo. Entonces hay que creer cuando uno falla en la obra de Jesucristo. Hay que creer y pelear nuestra batalla de fe en que Cristo nos ha justificado y que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y no hay que creer la trampa y la mentira del diablo, que siempre quiere sacarnos del camino, que siempre quiere que nos alejemos avergonzados y que nos apartemos y que perdamos el propósito de Dios. Hay que pelear nuestra batalla de fe con los recursos que Dios nos ha dado. Si hemos fallado, abogado tenemos en Cristo, dice la palabra. Si hemos pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Tremendo. Este es el evangelio de la gracia de Dios. Y seguimos siendo justos delante de Dios. El problema no es con Dios, es con nosotros mismos. Y el problema es que Satanás, si no peleamos nuestra batalla de fe con los recursos que Dios nos ha dado, y como gente justificada, él puede hacer leña del árbol caído y puede dañarnos y puede sacarnos del propósito de Dios. Pero aquí no va a pasar eso, porque confiamos en la obra de Cristo. Amén, iglesia. Entonces, cuando alguien falle, corra hacia Dios, pues no se aleje de Dios. Este es el evangelio que Pablo predicó, y cuando él predicó este evangelio, por supuesto, lo malinterpretaron. Muchos decían que Pablo estaba diciendo: vamos a pecar para que abunde más la gracia de Dios, de acuerdo a lo que se declara en Romanos. Y en Romanos 6 el apóstol Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él dice: este es un pensamiento horrible, no es así. Porque Pablo nunca dijo que por la gracia hay que ir a pecar. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Pero la gente lo acusaba de eso.
Lo acusaban de que él había dicho: vamos a pecar para que la gracia abunde, porque él predicaba fuertemente el evangelio de la gracia de Dios. Pero Pablo nunca dijo eso. Pablo nunca dijo que hay que pecar más para que la gracia abunde. Lo que él dijo es que donde ya hay pecado abundante, la gracia de Dios sobreabunda para perdonar y cambiar la situación. Es decir, que el evangelio de la gracia no te impulsa al pecado, sino que cuando la gente cae en pecado, ahí está la abundante gracia de Dios para perdonar y cambiar esa vida, para restaurar esa vida. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerda, para Dios somos valiosos. Tú y yo le hemos costado al Padre la vida de su Hijo Jesucristo. Y Dios no te quiere perder. Y tú no te pierdas solo a causa de tus fallas. Por eso vuelve a Dios. La sangre de Cristo está dispuesta para ti. El amor de Dios está vigente para ti. Siempre será así. Aunque hacemos el acápite y el paréntesis también de que las desobediencias siempre traen dolor y consecuencias que no tenemos por qué permitir que pasen en nuestra vida. Así que mejor, niños buenos, portémonos conforme al propósito de Dios. Amén, iglesia. Digan: soy nueva criatura, tengo nueva naturaleza y vivo conforme a esa naturaleza. Amén. Y esa naturaleza siempre está con toda la disposición de agradar a Dios. Entonces a Pablo lo acusaron, a Pablo lo persiguieron, y puede pasar eso con nosotros mismos en este tiempo. Quizá alguien que no entiende esto hoy mismo puede estar hablando mal del pastor Alberto que está predicando este mensaje. Pero no importa. Mientras nos encontramos predicando el evangelio de la gracia de Dios, no lo estamos mezclando con nada. No lo mezclamos con nuestras obras. Hay gente que dice que balancea y equilibra el mensaje de la gracia metiendo un poco de ley y mezclando con la ley, pero no es necesario. La gracia se defiende sola, porque la Biblia también nos dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad para que vivamos justa, sobria y piadosamente. Ahí está. ¿Para qué más? La gracia lo hace todo. No necesitamos mezclar la gracia con la ley. Necesitamos saber todo lo que la gracia de Dios dice y lo que la gracia de Dios hace. Entonces eso nos va a ayudar a vivir vidas agradables al Señor. El evangelio de la gracia de Dios es nuestro todo, hermanos. El evangelio de la gracia de Dios va a curarnos completamente. Es más que la medicina humana, por la cual agradecemos a Dios porque en cierta medida nos ayuda, pero a veces también ya no puede. Pero el evangelio de la gracia de Dios nos puede ayudar de una manera ilimitada. El evangelio de la gracia de Dios puede bendecir nuestra vida cuando estamos en dificultades y adversidades económicas, porque en Cristo Jesús Dios ya nos ha bendecido con todas las cosas. El punto es vivir por fe y confiar en el evangelio de la gracia de Dios. Escucha esto, Romanos 1:16 en la Biblia de las Américas dice así: porque yo no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. La palabra de Dios para todos dice: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él, a todos los que creen en este evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios es el poder de Dios para salvación. Y cuando se ha hablado de salvación en muchos contextos solo se piensa en que el evangelio te salva, te libra y te perdona de los pecados. Pero la palabra que se usa aquí para salvación es la palabra sotería. Y la palabra sotería significa plenitud, significa en el griego salud, significa paz mental, significa prosperidad, protección y guía de Dios. Es una palabra con un significado muy amplio, en el que están implicadas todas estas cosas que les acabo de mencionar: plenitud, salud, paz mental, prosperidad, protección, guía de Dios. Entonces lo que nos dice el apóstol Pablo aquí es que el evangelio es el poder de Dios
El evangelio de la gracia de Dios es el poder de Dios. ¿Para qué? Para sotería, para que tengamos plenitud de la voluntad de Dios en nuestra vida, para que tengamos salud en nuestra vida, para que tengamos la paz mental, la prosperidad, la protección y la guía de Dios en nuestra vida. Para todo eso es el evangelio, el poder de Dios. Para todo eso el evangelio de la gracia de Dios es el poder, es sotería para nuestra vida. Entonces, como conclusión de esto es que si las personas están pasando por tiempos difíciles en su salud, deben oír más y más el evangelio de la gracia de Dios. Si no tienen dinero y enfrentan dificultades económicas, quiero darles una buena noticia, que el Banco Celestial nunca cobra intereses ni se apropia de tus cosas. En el Banco Celestial hay provisión y bendición de Dios. Pero tienes que escuchar más y más el evangelio de la gracia de Dios, porque el evangelio de la gracia de Dios es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para sotería. Es el poder de Dios para perdonarte. Es el poder de Dios para sanarte. Es el poder de Dios para guardarte, protegerte y guiarte. Es el poder de Dios para que tú tengas salud y vida abundante. Por eso nos conviene escuchar cada vez más y más el glorioso evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5:17 para terminar dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos quieren reinar en vida, hermanos? Esperando que Cristo venga a llevarnos ya en algún momento cercano. ¿Cuántos quieren vivir como reyes y reinar realmente en esta vida? Porque eso es lo que somos, reyes y sacerdotes. Pero ¿qué dice la Escritura aquí? Que los que reinarán en vida por medio de Jesucristo son los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No dice los que tratan de comprar o los que se esfuerzan por lograr. Dice recibir. Digan recibir. ¿Qué es recibir? Recibir. ¿Qué es recibir? Acuérdate de tu cumpleaños, cuando llegan tus amistades familiares y te dan un regalo completamente gratis. ¿Qué haces tú? Lo recibes. Solo lo recibes. Solo lo recibes y dices gracias. Hermanos, ¿quiénes reinarán en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia, los que creen en el evangelio de la gracia de Dios y reciben todo lo que este evangelio significa: bendición, perdón, sanidad, prosperidad. Reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. No de tu justicia, no de tus obras de justicia, el regalo de la justicia de Dios por medio de Cristo. Porque en Cristo somos declarados justos y estamos justificados por la fe por medio de Jesucristo. Pero se trata de recibir por la fe, no de tratar de lograr, comprar o obtener por tus méritos y tus obras. Y recuerda que las obras buenas tienen un lugar en la vida de los creyentes, pero es un lugar que le llamamos un lugar resultante, no un lugar de requisito, sino un lugar que resulta de lo que Dios ya ha hecho y te ha dado por medio de Jesucristo. Entonces ahí están las buenas obras, como resultado de la gracia de Dios operando en ti, como resultado de que Él ya te justificó, te santificó, te bendijo, te redimió, te ha declarado limpio y sin mancha en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen este mensaje? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Nunca te olvides que la justicia es un don de Dios y debes mantener tu fe en esta verdad. Entonces, iglesia, recordamos que la palabra no solo nos habla del evangelio como buenas nuevas, sino que lo denomina el evangelio de la gracia de Dios, porque significa que todo lo que Dios quiere para nosotros lo ha hecho posible por gracia, gratuitamente por medio de Jesucristo. El evangelio de la gracia de Dios tiene un ingrediente esencial que se llama la justicia de Dios.
mediante la cual los creyentes hemos sido declarados justos, justificados, limpios delante de Dios gratuitamente, porque hemos creído en Jesucristo. Y por eso hoy tenemos paz para con Dios nuestro Padre. Recordemos que los creyentes hemos recibido la justicia de Dios no por hacer obras de justicia, sino por la justicia que Jesús nos dio y que nos fue imputada. Esta justicia la recibimos por la fe. Creemos lo que Dios dice, creemos lo que Cristo ha hecho, lo tomamos en nuestro corazón y vivimos conforme a ello. Eso es recibir por fe. Y recuerda que no tienes que avergonzarte del evangelio de la gracia de Dios, porque es el poder que Dios usa para salvar tu vida de cualquier adversidad, de cualquier dificultad, de cualquier situación. Por eso no dejes de creer ni de escuchar siempre el evangelio de la gracia de Dios, que está expresado en la obra de Jesucristo y en sus resultados gloriosos para cada uno de nosotros. Y recuerda que los que van a reinar en esta vida son la gente que recibe, cree, confía en la abundancia de la gracia de Dios y en el don, en el regalo de la justicia que se nos ha sido dado en Cristo Jesús. Hermanos amados, este es el evangelio glorioso de la gracia de Dios, que nos ha salvado y nos ha bendecido plenamente. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Digan: el evangelio de la gracia de Dios me ha salvado y me ha bendecido completamente. Esto no es fantasía, no es ilusión, es una realidad experimentada en nuestras vidas. Hoy sabemos lo que es y nos toca compartir este glorioso evangelio de la gracia de Dios. Amén, iglesia. ¿Lo haremos? ¿Bendeciremos a este mundo? Tenemos el glorioso evangelio. Padre Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús.